Muy buenos días, me llamo Jorge y hoy vamos a hablar sobre la estructura de ganancia en un sistema de sonido digital relacionando unidades en analógico y en digital y explicando los valores PIC y RMS. A su vez, también hablaremos sobre el voltaje de entrada o salida de los dispositivos y además de las dos formas de mezcla explicadas en clase con sus respectivas ventajas e inconvenientes. Y eso no es todo, ya que explicaremos qué son los crossovers justificando su uso, explicando los parámetros usuales y los dispositivos que nos permiten utilizarlos, explicando cómo actúan cada uno de ellos. Antes de nada, vayamos paso a paso, ya que para poder entender la estructura de ganancia de los sistemas de audio digitales necesitamos primero conocer cómo funcionan las unidades de medida de audio digital y cómo se relacionan las unidades analógicas y digitales. La relación principal entre unidades analógicas y digitales es que 0 dBu equivale a menos 18 dBFS, aunque dependiendo del fabricante del equipo digital, esta unidad puede variar entre menos 20 dBFS hasta menos 14 dBFS, siendo dBu una unidad de medida de voltaje en equipos analógicos y dBFS full scale en una medida para equipos digitales. Sabiendo esto, sabemos que cualquier medida por encima de menos 18 dBFS estará dentro del techo dinámico de la señal, que llegará al punto de distorsión clip cuando la medida alcance los 0 dBFS. Esto significa que tenemos 18 decibelios de margen para que nuestra señal llegue a distorsionar, lo que nos permite establecer niveles de señal en RMS más elevados. Pero antes de seguir hablando, debemos recordar que son los valores PIC y RMS. Recordemos que el valor PIC de una señal lo establece los puntos de mayor intensidad de la señal, mientras que el valor RMS es el valor cuadrático medio de intensidad que se mantiene a través de la señal. Sabiendo todo esto, es de lógica que los sistemas de audio digital estructuren su ganancia con una medida RMS superior a menos 18 dBFS, llegando a menos 12 dBFS o incluso a menos 9 dBFS de valor medio. Ahora, el siguiente paso una vez normalizada la señal es establecer los niveles de entrada y salida de voltaje de los equipos, lo que nos permitirá establecer dos sistemas de mezclas diferentes a través del control de los faders o a través del control de ganancia de cada canal. Según hemos realizado durante prácticas de la clase, uno de los métodos consiste en establecer la ganancia de cada canal a menos 18 dBFS, implicando que nuestros valores PIC alcancen entre los menos 10 dBFS y los menos 6 dBFS, y enviar la mezcla a un nivel de voltaje elevado, para posteriormente elevar el nivel de salida de los altavoces poco a poco hasta que lleguen a su máxima capacidad sin problemas de clipeo o retroalimentación. Por un lado, este sistema nos permite un control intuitivo de la mezcla y nos permite un control visual del nivel de volumen a través del picómetro de la mezcla LIR. También aumenta la relación señal-ruido al mantener los altavoces a nivel bajo, mientras que por el otro nuestros altavoces presentan niveles diferentes, lo que puede dificultar el control del sistema y también nos obliga a estar atentos de que las etapas de potencia no clipen. El otro sistema visto en clase consiste en mantener todos los faders de la mesa en 0 dB, ajustando y realizando la mezcla mediante los potenciómetros de ganancia de cada canal, mientras que tanto etapas como altavoces autoamplificados se ajustan a su máxima capacidad de volumen. Este sistema nos permite por un lado utilizar el máximo potencial de etapas de potencia sin peligro que saturen, ya que la salida de voltaje de la mesa es muy baja. Además, este sistema nos protege de cualquier incidente que provoque que nuestra mesa de mezcla se altere la posición de algún fader. Sin embargo, por el otro, aparte de tener los faders en una posición fija, lo que nos empeora la facilidad para controlar la señal, la relación señal-ruido del sistema se ve muy afectada, ya que los altavoces a su máximo rendimiento nos generan cantidades elevadas de ruido. Muy bien, ahora que hemos dejado claro cómo estructurar nuestra ganancia, pasemos a un elemento de la cadena de sonido muy característico. El concepto del crossover, cruce en español, se basa en establecer filtros de frecuencia entre las diferentes vías de un sistema de audio. Por ejemplo, cuando una caja de altavoz contiene un cono más grande, woofer, y un cono más pequeño, tweeter, se intuye que las frecuencias más graves se redirigen hacia el cono más grande, mientras que las más agudas se dirigen al cono más pequeño. Los crossovers se utilizan debido a que ningún altavoz reproduce todo el espectro frecuencial audible, por lo que mediante esta técnica conseguiremos reproducir todas las frecuencias que un solo altavoz no puede reproducir. Existen tres formas de implementar un crossover a un sistema de sonido, el cual nos ayudará a utilizar diferentes altavoces para cada vía que presente nuestro sistema, como por ejemplo en un line array. Es posible realizar un crossover con las diferentes salidas analógicas de una mesa de mezclas por línea, enviando matrices que contengan copias de la mezcla maestra y estableciendo el filtro correspondiente, según las especificaciones técnicas de cada altavoz, en cada una de ellas. Por ejemplo, 5 matrices, una con graves, 2 con medios y otras 2 con agudos, conectadas a un sistema de 3 vías con subwoofer, 2 altavoces de medio y 2 altavoces de agudos. Los cortes frecuenciales entre estas matrices se realizan mediante los filtros Butterworth, Bessel o Linthwaite-Riley. Estos filtros deben ajustarse de forma unánime en cada corte. No es correcto utilizar filtros distintos en la misma frecuencia de corte. Estos cortes pueden ajustarse a una caída de menos 6 dB, menos 12 dB, menos 18 dB o menos 24 dB por octava. La frecuencia de corte que utilizaremos la dictaminarán las especificaciones técnicas de cada altavoz o línea de altavoz utilizada. La diferencia entre estos filtros reside en la atenuación de la frecuencia de corte, ya que el filtro Butterworth atenúa 3 dB en el punto de corte, el filtro Bessel atenúa 6 dB y el filtro Linthwaite-Riley atenúa menos 8 dB.
Otra forma puede ser mediante una etapa de potencia digital que mediante su software correspondiente permita establecer un filtro frecuencial diferente a cada canal de la etapa. Por ejemplo, un equipo de 2 altavoces y una etapa que permita hacer un filtro para cada canal de la etapa o que incluya una propia función de crossover. En clase hemos utilizado el software ENIAC DSP-1000 para el control de la etapa de potencia, a la cual le llega la señal de línea. Posteriormente, utilizando el preset de VAMP, conseguiremos que ambos canales de la etapa obtengan filtros por separado, los cuales podremos ajustar para establecer nuestro filtro de corte respecto a los requerimientos del sistema que queramos diseñar. Cabe recalcar que los altavoces recibirán una señal de carga con el corte ya establecido, por lo que la señal deberá enviarse a altavoces pasivos. La última opción es utilizando un propio dispositivo crossover que nos permitirá enviarle una señal con la mezcla maestra y dividirla según las vías necesarias para el sistema. Para esto el equipo cuenta con o bien un software que te permita modificar el filtro a tu gusto o bien una lista de presets que pueda ayudar a adaptarse a la mayoría de necesidades de un sistema. En nuestro caso utilizamos el crossover de BXP-A2, el cual mediante sus controladores nos permiten ajustar sistemas de múltiples vías tan solo con 2 canales de entrada. Este aparato nos proporciona 6 salidas físicas predispuestas como 2 graves, 2 medias y 2 agudas. Los controladores del crossover nos permitirán establecer los parámetros de cada vía, como la frecuencia, el tipo de filtro o los decibelios octavas que se aplicarán en el corte. Una forma común de trabajar con este componente consiste en utilizar un preset de 2 o 3 vías, dependiendo de la necesidad del sistema, y reajustar los filtros de cada vía de acorde a las especificaciones técnicas de los altavoces, a las cuales les llegará señal de línea con el corte frecuencial preestablecido. Los crossovers se utilizan por lo general en 2 o 3 vías, dividiendo bien graves de agudos o bien graves de medios de agudos. Esta técnica nos permite poder elevar nuestra ganancia, ya que eliminará frecuencias indeseadas de cada vía y nos permitirá elevar más la señal. Y bueno, eso ha sido todo, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.